Gracias, asambleísta Richard Calderón. Tiene la palabra asambleísta Henry Cucalón. Señora Presidenta, señoras y señores legisladores, muy buenas tardes con todos. La reforma que se plantea al Código Orgánico de Ordenamiento Territorial y Descentralización es absolutamente necesaria porque hay algunos aspectos que hay que precisar y mejorar, teniendo en cuenta que esta norma que data del año 2010 tuvo muchos avances en lo que se refiere al derecho público, entre los cuales cabe mencionar que se logra reflejar la separación total en el ámbito administrativo y jurídico de las atribuciones y competencias que tiene el Ejecutivo, en este caso un alcalde, con el órgano legislativo, en este caso un consejo municipal. En la antigua ley de régimen municipal que data de la década de los 60 no estaba claramente especificado y muchas veces existía contraposición en sus atribuciones y en sus competencias. Así que es sumamente válido. Y en ese sentido, antes de mencionar el tema del veto del señor presidente, yo quiero resaltar que hay muchísimos puntos que son absolutamente favorables. En el COTAD actual ya se ponían normas y especificaciones para que se pueda regularizar asentamientos urbanos. Sin embargo, por la singularidad del caso, por ciertas particularidades de esos asentamientos, muchos municipios, muchos cantones de nuestro país no lo pudieron hacer. Con la actual reforma se le está otorgando herramientas jurídicas, seguridad jurídica, temporalidad y que quede establecido que son en territorios debidamente consolidados y compactados los que puedan verse beneficiarios, insisto, de este articulado que prescribe tanto la partición administrativa como la expropiación especial que está consignada en los artículos 486 y 596 ya actualmente motivo de la reforma. Asimismo, se logra estandarizar las normas de construcción a nivel de todos los municipios para todo lo que se refiere a proyectos habitacionales. También algo digno de resaltar es que se elimina el tema de los impuestos a los espectáculos públicos al extranjero como un tema de estímulo, porque no hay peor impuesto que el que no existe, que el que no se cobra. Pero yo quiero adicionar algo que veo que no se trató en el segundo debate. Lo más importante es eliminación, es que se erradica la discriminación. ¿Y por qué digo esto? Porque uno piensa en el artista extranjero que viene a cantar en los grandes shows. Ustedes saben la cantidad de extranjeros que viven en el Ecuador en la actualidad, más de 5 años inclusive, que la Constitución les reconoce derechos y que por solo el hecho de participar en una obra de teatro o en una banda musical acarreaba el impuesto para todos los demás integrantes, causando un desequilibrio y una discriminación justamente en algo que el Estado siempre tiene que apoyar y fomentar, como es el arte. Saludo ese tipo de iniciativas. También el tema del aumento de los ACM, áreas cedidas al municipio para áreas verdes, que antes eran del 10 al 20, ahora son del 15 al 25, me parece algo que es saludable. Asimismo, el tema que las divisiones de terreno, las particiones que se hacen en menos de 1000 metros cuadrados, no existe el área cedida al municipio por ser de menor cantidad. Esto, entre otras cosas, como clarificar procedimientos administrativos, implementación de medidas de caducidad en reclamos, creo que son cosas dignas de resaltar. Sin embargo, hay algunos artículos que son claramente violatorios a la Constitución y a la ley y que atentan contra la autonomía municipal y que yo pensaba que iban a ser motivos del veto del presidente, que veo que se ha circunscrito solamente al tema de los patronatos. Algo importante, no trascendental, de suyo la gran mayoría de ciudades de nuestra república no los tienen, en la mía en particular no las hay, y siempre, no en épocas, ni con eufemismos, ni con etiquetas, siempre el Estado local las ha hecho directamente. Y cuando los privados o particulares lo han hecho de su propio peculio, es decir, el concepto del voluntariado, tan consustancial en algunas regiones de nuestra patria. Pero quiero dejar aquí puesto de manifiesto para efectos históricos en las actas, porque solamente es el veto, pero sí quiero que quede registrado cuáles son esos artículos que claramente contravienen algunos preceptos, que insisto, yo asumo que están incorporados de buena fe y que no fueron suficientemente desarrollados. Primero,
lo que corresponde al asunto de la remoción de los ejecutivos de los GATS, tanto municipales, provinciales y a futuro, ya nos quedan solo 3 años de los regionales, que ya se tienen que venir y elegir. ¿Y por qué digo esto? Hay una preocupación legítima de muchos ejecutivos, alcaldes, prefectos, de que hay un sinfín, hay un baile de destituciones y remociones en algunos cabildos de la patria. Sin perjuicio de eso, y que ese procedimiento de sanción que entra en el concepto de la sanción administrativa propia del derecho público, que la hace un órgano eminentemente político, como que es el órgano legislativo conformado por concejales o por consejeros, tal cual caso y símil del Parlamento del cual nosotros somos parte en este pleno, que lo somos hacia el presidente de la República como fiscalizadores. Entonces nunca hay que dejar de un lado y dejar de soslayar que es un componente político, está claramente reglado. Inclusive en la actualidad, muchos alcaldes que han sido destituidos sin observar las normas del debido proceso han sido reincorporados a sus funciones a través de mecanismos como la acción de protección, que está claramente especificada en nuestro ordenamiento jurídico. Sin embargo, por mejor hacer, aquí se incorporó a nivel de la comisión que sea el Tribunal Contencioso Electoral quien con medidas de efecto suspensivo analice la destitución de un ejecutivo cantonal o provincial. Esa facultad no está en la Constitución. Veo que con esta se le incorpora el Código de la Democracia. El Tribunal Contencioso Electoral es un tribunal que ve infracciones de carácter electoral, determina justicia en materia electoral y se constituye en tribunal de alzada, de segunda instancia de las resoluciones emanadas por el Consejo Nacional Electoral. Es decir, todo lo concerniente al proceso eleccionario. En ninguna parte de sus atribuciones tiene que ver con el ejercicio de los dignatarios ya en funciones. Creo que de buena fe, pero no veo en el derecho comparado y no tiene ninguna lógica lo que se ha incorporado por mejor hacer, porque estuve presente cuando los señores compañeros de la AME reflejaban su preocupación ante el abuso del tema de las remociones. Asimismo, tenemos otro capítulo, algo interesante. En el artículo 470 se incluye como política municipal, lo considero positivo, que todo lo referente al cableado, todo lo referente a telecomunicaciones, a las empresas proveedoras de video, de internet y telecomunicaciones, en vez de tener los famosos tallarines, los tengan soterrados, es decir, en ductos. Me parece muy bien, algunas ciudades de nuestra patria ya han tenido ese concepto con diferentes denominaciones. Lo que me parece que está absolutamente mal y que no tiene base jurídica, que contraviene a la autonomía constitucional, es que sea un organismo del Ejecutivo que le dé autorización a los municipios para ver cómo manejan su suelo y cómo ellos le dan el permiso a los operadores privados. Tanto así, me permito citar de forma textual el tercer inciso del artículo 470, ponen al mismo nivel al municipio, que es decir, el Estado local, el gobierno a nivel municipal, con TV Cable. Dichas políticas y normas son obligatorias para los gobiernos autónomos descentralizados, distritos metropolitanos, prestadores de servicios de telecomunicaciones y redes eléctricas. Los municipios y TV Cables de socios, escuchando qué es lo que le ordena el funcionario de turno, el centralista de turno. Eso no tiene presentación alguna y contraviene artículo expreso del COTAD, que es el numeral 5, donde se establece con claridad meridiana de que ninguna entidad del gobierno nacional del Ejecutivo puede interferir en la autonomía política, administrativa y financiera de los cabildos y demás niveles de gobierno. Y por último, también hay un concepto. Tiene un minuto, asambleísta. Gracias, señora presidenta. El concepto de la obligación de pago, históricamente en la ley de régimen municipal, en el COTAD asimismo también, las entidades del sector público y las empresas públicas le pagan, le cancelan a los municipios por el uso de suelo y del espacio público. Un ejemplo, los postes y otros más. Así como los municipios cancelan a las entidades prestatarias de servicios públicos por los consumos que hacen. Pongo un ejemplo, energía eléctrica. Resulta ser que aquí se está eliminando que las empresas públicas paguen por los servicios
que se brindan en ese sentido del espacio público a los municipios, causando un desequilibrio y en muchos casos, estoy seguro, afectará directamente las finanzas de los GATS. Cuidado, mañana también a alguien se le puede ocurrir hacer también lo mismo, ¿no? El tema de la compensación. Esto no tiene ningún tipo de asidero. En ese sentido, y para terminar, creo que es provechosa muchas de las reformas, sí a la descentralización profunda de los GATS, sí al cumplimiento irrestricto de las competencias exclusivas consignadas en la Constitución y en la ley, y rechazo absoluto a cualquier tipo de autonomía tutelada. Muchas gracias, señora presidenta.